Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos a revisar lo que es noticia en el mundo durante la próxima hora. Recuerde que estamos en Twitter, estamos como @latarde NTN 24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Indígenas en el Amazonas en riesgo ante la amenaza del COVID-19. Conocemos ya ampliamente las medidas de prevención que han tomado los gobiernos alrededor del mundo para contener el brote del coronavirus en las ciudades, en los centros poblados, en las urbes. Pero, ¿cómo se protegen las comunidades indígenas que hacen vida entre Colombia, Brasil y Perú? Estas etnias se han visto afectadas por el cierre de fronteras entre países, pues la mayoría compran sus víveres, sus artículos de primera necesidad en los diferentes mercados que se encuentran precisamente en las zonas de frontera. Los gobiernos locales han liderado jornadas pedagógicas sobre lavado de manos y de higiene para ayudar a estas poblaciones. Mi primer invitado de hoy es Augusto Falcón Pérez, el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, ACITAN. Ahí está en pantalla. Bienvenido, gracias por atendernos. Buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un saludo cordial desde Leticia, Amazonas, en nombre de mis comunidades indígenas a la que represento, la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. Bienvenido a NTN 24. Gracias por el espacio a NTN 24. Bienvenido, bienvenido. Sabemos cómo está manejando la población mundial esta pandemia del COVID, pero lo insistía al inicio del programa. ¿Cómo se vive esta situación en los resguardos indígenas? Con respecto a la situación crítica que se vive hoy en el mundo con respecto al COVID-19, sabemos a través de los medios televisivos, radiales y sociales, pues que esta situación el mundo ya lo está enfrentando a través de diferentes tipos de medidas de control y prevención, fundamentalmente pues con los cierres de las fronteras, con el cese de las actividades comerciales, las actividades turísticas, bueno, todas aquellas actividades que tienen que ver con relaciones y actividades interpersonales y sociales, interinstitucionales. Digamos, sabemos que los estados han tomado medida, puesto que esto casi podemos decir se está yendo de la mano pues a nivel del mundo. Con relación a los resguardos indígenas, nuestras comunidades, pueblos indígenas, específicamente en el departamento del Amazonas, en la frontera de Perú y Colombia, en el que estamos ubicados geográficamente, en la jurisdicción de las comunidades del río Amazonas, jurisdicción del municipio de Leticia, nosotros podemos decir que tenemos algunas ventajas con respecto a que no estamos en un fácil acceso del pueblo, de la ciudad capital, pero también podemos conocer que, o podemos identificar que de alguna manera estamos inmersos en actividades propiamente turísticas, es decir, las comunidades de nuestra zona tienen actividades donde visitantes extranjeros llegan de manera directa. También visitantes nacionales llegan de manera directa. Esto es concretamente el desarrollo de las actividades turísticas. Sin embargo, nosotros podemos creer que el único camino que nos debe fortalecer es acudir y volver, digamos, al control propiamente en el territorio, en el resguardo y de hecho, ya hay medidas al respecto, digamos, ya las comunidades indígenas, los líderes, las autoridades, ya estamos orientando, no solamente a raíz de las decisiones del país,
a raíz del Estado, a raíz de las entidades territoriales como el municipio, el departamento, en este caso del Amazonas, sino que también, pues, ya mirando la situación alarmante, los cabildos indígenas, los resguardos, nosotros los dirigentes indígenas ya hemos tomado medidas de control y prevención, es decir, de cierre concretamente del acceso de personas extranjeras. Ahora, ¿en su comunidad o en la región se han presentado casos de COVID-19? Con respecto a casos que se hayan presentado, no tenemos conocimiento. Nosotros no tenemos conocimiento, es decir, no sabemos de manera precisa, es decir, no hay una información. Afortunadamente, puedo decir que no contamos con casos en nuestros resguardos y a nivel de departamento y del municipio. Ahora, ¿el cierre de fronteras los ha afectado como tal? Las decisiones de cerrar las fronteras, asumimos que, claro que sí afecta, digamos. ¿Por qué? Porque esto es una frontera, digamos, simbólica. Donde transitamos 24 horas las comunidades indígenas, los ciudadanos común y corriente de Leticia, Brasil, Perú. Estamos en una triple frontera frente a frente con Santa Rosa, un centro poblado de la provincia de Loreto, el estado peruano, con Tabatinga, el estado de Amazonas brasilero. Es decir, esto es una frontera que no tenemos frontera, es una frontera simbólica. Sin embargo, esto ya se conoce las decisiones del gobierno municipal y departamental de los cierres de fronteras, del cese de actividades, es decir, como el toque de queda en el municipio. Claro que sí afecta a nuestras actividades cotidianas, en los resguardos, en las comunidades. Esas medidas, de alguna manera, nosotros lo estamos asumiendo porque creemos que esto, digamos, camina a una situación crítica y de bastante delicadeza en materia de salud. Ahora, ¿los gobiernos locales, por ejemplo, les han proporcionado algún tipo de apoyo, de ayuda? Esta situación, para nosotros, las comunidades indígenas, las organizaciones, en este caso a la que yo represento, soy dirigente de 20 comunidades indígenas, represento a los pueblos Ticuna, Cocamas y Yaguas en la asociación a la que presido. No lo habíamos tomado con bastante seriedad, no lo habíamos tomado con bastante delicadeza, lo habíamos tomado, digamos, de manera al azar. Sin embargo, en los últimos días, con la información que se está mirando pues a través de los medios, pero también ya, digamos, el despertar del país y las decisiones que ya ha tomado, la alarma que ya pues se ha encendido. En este caso nosotros también, digamos, hicimos un pare y encontramos pues que tenemos la necesidad de hacer un ejercicio de prevención de esta situación. Ahora, ¿se sienten ustedes desprotegidos ante la amenaza, lo que representa esta pandemia del COVID-19? En primer momento, nosotros, desde nuestros principios territoriales, no nos sentimos desprotegidos. Es decir, porque contamos con la grandeza de la naturaleza, del territorio, pero también contamos con la sabiduría ancestral. Es decir, nosotros creemos que si acudimos a estas bases de la medicina tradicional, de los saberes ancestrales en el cuidado del cuerpo, de la naturaleza, es nuestra primera fortaleza. Pero también creemos que nosotros sí corremos riesgo y corremos riesgo y podemos estar en peligro porque conocemos que esto es una situación no solamente que es peligroso, sino que también estamos expuestos a que si no tomamos el control, obviamente nos va a afectar a través de los sinnúmeros de actividades que se desarrollan pues en términos digamos del intercambio que se da entre lo social, lo comunitario, digamos, ahí está el riesgo. De hecho, el peligro que vemos es que esto es una situación
que lo podemos interpretar nosotros a nuestra manera, ni siquiera que es una situación dado por la naturaleza o por la biología natural, sino que nosotros estamos interpretando que esto es una situación elaborada por China también. Digamos, nosotros estamos analizando la situación como muchas de las pandemias que ha sucedido en el mundo. Entonces nosotros entendemos que, y lo estamos interpretando nosotros en nuestro análisis político y social del movimiento indígena, que también esto es una cuestión planeada y organizada. Nosotros estamos interpretando esto y estamos concluyendo que es una guerra biológica, que es una guerra, el mundo es una guerra comercial. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja y podemos decir, nosotros estamos protegidos aquí y no vamos a entrar en contacto y no vamos a permitir el acceso de extranjeros. Sin embargo, esto es una alarma bastante delicada porque nos va a llevar a que se va a ir de la mano esta situación. Los pueblos indígenas puedan tener su fortaleza, pero también, tenemos un alto riesgo de que esto no pueda ser controlado. Por último, ¿qué le piden ustedes a las autoridades locales? ¿Cómo ayudar en estos tiempos de crisis a las comunidades indígenas? Yo lo que creo es que la ayuda que necesitamos desde los diferentes estámenes gubernamentales, digamos, las diferentes instancias, las diferentes funciones, los diferentes organismos del Estado. En primera, hay que manejar el canal de información con bastante seriedad, con bastante claridad. Y esta información debe ser oportuna y precisa. La ayuda que necesitamos se centra en eso, en mantener la información, en transmitir la información y, de hecho, poder desarrollar, actividades y acciones de prevención de manera conjunta. Digamos, es decir, se tiene que convocar a escenarios de trabajo, se tiene que generar canales de comunicación, de información entre las comunidades locales, entre las organizaciones indígenas, entre instituciones que de alguna manera tienen la misión y la tarea de asumir no solamente la responsabilidad de desarrollar acciones, principalmente para prevenir y en el futuro poder atender, la enfermedad en el caso de que se da, ¿no? Esta es la situación en el caso de que se presente, ¿cierto? Entonces, eso es, me parece que una labor interinstitucional es fundamental e indispensable, ¿cierto? Entonces, para que la tarea grande es acudir a unos mecanismos de prevención fundamentalmente. Es Augusto Falcón Pérez, el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, ACITAN, a quien le agradecemos por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Ojalá que las comunidades indígenas, por supuesto, del continente sigan así, bien resguardadas con medidas preventivas ante el COVID-19. Seguimos hablando de esta pandemia, por supuesto, que azota al mundo. Bolivia, por ejemplo, entró hoy en cuarentena total para combatir el coronavirus. La medida se extenderá por 14 días. Así lucen las calles de La Paz, que es la ciudad de sede de gobierno. Y es que hoy el país vive su primer día de cuarentena obligatoria. La mayoría de los residentes ha acatado la resolución de cara a la lucha contra el COVID-19. En las últimas horas, el Ministerio de Salud confirmó que la cifra de personas infectadas por el nuevo coronavirus ascendió a 24. Una de las personas que dio positivo al examen, a la prueba, llegó desde Londres en los últimos días. A esta hora nos acompaña Óscar Urenda, es el secretario de Salud del Departamento de Santa Cruz en Bolivia. Señor Urenda, bienvenido a la tarde fin de semana. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un placer estar con ustedes. Con este registro tan bajo, podemos decir, en comparación a otros países de la región, 24 contagios, haber tomado esta medida de cuarentena va a garantizar que el país, que Bolivia, que las autoridades y que por supuesto los bolivianos de alguna manera están enfrentando como se debe esta pandemia. No somos tan optimistas, Carlos Eduardo. Nosotros hemos ido controlando los contactos, hemos ido controlando los importados. El día de ayer empezó ya a aparecer contagios de la cuarta etapa, o sea, ya contagios comunitarios.
porque alguna gente de manera irresponsable no cumplió con los protocolos de sanidad que nosotros hemos estado transmitiendo y ayer nos aparecieron 5 casos nuevos, saltamos de 8 a 13. Por lo tanto, tenemos nosotros problemas y pensamos que nos van a aparecer muchos más casos. En el caso de Santa Cruz, ¿cuántos casos hay ahí en esa población, en esa región? En este momento tenemos 13 casos, tenemos alrededor de 30 sospechosos captados, o sea que están dentro de los contactos que podríamos nosotros tomar en cuenta, pero ya no pueden aparecer casos comunitarios que no estaban previstos. ¿Qué nos puede decir, señor Oscar, del cerco epidemiológico para esas 30 personas que son casos sospechosos hasta el momento? Tenemos solamente 6 internados que no es que tengan problemas de salud grave. Hasta ahora no hemos tenido nosotros problemas de salud graves, sino ha sido más por problemas sociales, porque han sido rechazados de sus comunidades o tiene la gente todavía temor de tener un paciente cerca. Los demás están en domicilio. No hemos tenido que intervenir en ninguno todavía con terapia intensiva. Esperemos que sean pocos porque estamos recién armando camas extraordinarias de terapia intensiva para recibir o esperar casos graves. Tenemos en este momento un centro de salud especial con 40 camas solamente para atender coronavirus. En 2 días vamos a habilitar otro centro. Hay un hotel de 200 camas, un Radisson, que nos ha ofrecido todo el hotel para volver al hospital. Tenemos un hospital de aquí a 15 días que se estaba terminando de construir y lo van a entregar en 15 días en la localidad de Montero, a 50 kilómetros. Y vamos a habilitar las camas posibles en los centros de salud que están atendiendo otras patologías normales, pero van a tener que reservar camas para esta enfermedad. Creemos que podemos reunir unas 500 camas para soportar el primer embate y esperemos que no lleguemos a más de eso. Señor Urenda, cuando se toma una medida como esta, cuarentena, aislamiento total, siempre preocupa el tema de abastecimiento, no solo de los hospitales, de los centros de salud, sino también de las familias. ¿Se tomaron las medidas preventivas también hacia este punto, garantizar el abastecimiento de productos básicos a los bolivianos? Hemos venido trabajando permanentemente con los productores. Santa Cruz es una región que produce el 70% de los alimentos de toda Bolivia. Todo ese sistema va a seguir funcionando, por supuesto, con las medidas sanitarias de recomendación para la gente que sigue trabajando en los ingenios, en la producción de alimentos balanceados, en la producción de oleaginosa, producción de legumbres, carnes, etcétera. Y ese sistema va a seguir funcionando en las madrugadas para proveer supermercados, micromercados, mercados barriales, tiendas que atienden a la gente, que van a estar abiertas provisionalmente hasta el mediodía para no provocar pánico, donde va a poder asistir un miembro de la familia caminando, porque está prohibida la circulación de vehículos públicos y privados. Hay 10.800 tiendas para atender en la ciudad de Santa Cruz. Y esa gente debe inmediatamente retornar a su casa. Creemos nosotros que en los próximos días vamos a restringir, una vez que la gente tenga provisión de todas sus necesidades, la vamos a restringir hasta las 10 de la mañana. Y más de eso no creo, porque no queremos crear pánico ni queremos crear desabastecimiento familiar. Si nosotros conseguimos que la gente después de su horario se quede en su casa, esté atento a los mensajes de salud que mandamos, esté atento a cualquier signo de enfermedad que nos pueda reportar, podremos tener bajo control la enfermedad, no importa los casos que tengamos, pero no tendremos el virus circulando por la calle y contagiando a la gente. Será, si Dios quiere, todo va a salir bien en Bolivia, que se está recuperando de una crisis sociopolítica y ahora está comenzando a enfrentar estos casos de COVID-19 en su territorio. Es el señor Oscar Urenda, es el secretario de Salud del departamento de Santa Cruz en Bolivia. Señor Oscar, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos en la región.
Graves amotinamientos se presentaron en la noche de este sábado en 14 cárceles de Colombia. En Bogotá, la capital, se registraron disturbios y protestas en los centros La Modelo y La Picota, así como en la penitenciaría de mujeres, se llama El Buen Pastor. Los hechos de violencia se registraron en medio de la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de la capital colombiana a Esteban Pérez, nuestro periodista en Colombia. Esteban, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Muy buenas tardes. Pues sí, los saludo desde las inmediaciones de la cárcel La Modelo y efectivamente son 23 privados de la libertad fallecidos y además 83 personas heridas, de las cuales 32 fueron trasladadas a centros asistenciales de aquí de la capital del país, de Bogotá. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, también dio dentro de su balance que 9 personas, 9 dragoniantes del IMPEC resultaron heridos, de los cuales 2 se encuentran en estado crítico. Eso es como el balance preliminar, pero todavía dentro de la cárcel La Modelo se encuentra la Procuraduría General de la Nación, quien está haciendo en estos momentos un censo de todas las personas que se encuentran en los patios y además si de pronto hay nuevas personas heridas. Recordemos que estas personas fueron trasladadas a los centros asistenciales, pero hay otras más que se encuentran en sanidad dentro de la cárcel La Modelo. En estos momentos los alrededores se encuentra custodiada por Ejército Nacional, Policía Nacional, el ESMAD, también el Grupo Especial de Operaciones también de la Policía Nacional, prestando la seguridad para que no haya más desmanes. Todo esto comenzó no solamente por la situación de salud que se está presentando en la cárcel La Modelo, sino también por el problema de hacinamiento y además los presos, los internos haciéndole una petición al gobierno nacional para que se agilicen sus procesos judiciales. Esto fue lo que captó desde anoche a las 9 de la noche el lente del patrullero de la noche. Los desórdenes comenzaron a las 9 de la noche. La desobediencia fue simultánea en las cárceles de La Picota, El Buen Pastor y La Modelo. Hubo varios incendios provocados, pues entonces comenzamos a salir. Es ahí cuando ellos se asustan, pensaron que nos íbamos a salir y comenzaron a disparar. En esta última estuvo concentrada la atención de los guardianes del IMPEC, los uniformados del Ejército, el ESMAD y el Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. El refuerzo en la seguridad era para controlar el motín que se presentaba al interior del centro penitenciario y las posibles fugas. Anoche hubo un intento masivo y criminal de fuga en el centro penitenciario La Modelo y motines en varios centros penitenciarios del país. El resultado del intento de fuga en La Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Según algunos internos, los hechos se habían organizado para exigirle al gobierno garantías en temas de salud, agilidad en procesos judiciales y solución a la grave problemática de hacinamiento. Todos los presos nos pusimos de acuerdo para un cacerolazo, para hacer el llamado de atención al gobierno, puesto a todas las anomalías que se han estado presentando no este año, ni 2 ni 3 años atrás. Riñas e incendios provocados por los internos fueron algunas de las alteraciones de orden público. La seguridad se reforzó a los alrededores, donde las autoridades evitaban que la situación se agravara. Por varios minutos se escucharon disparos dentro y fuera del centro de reclusión. Los desórdenes se extendieron hasta la medianoche y en compañía del halcón de la policía lograron controlar la situación. Por ahora, vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Bien, agradecemos a Esteban por este reporte desde la capital de Colombia. El Ministerio de Salud confirmó que ya son 2 las víctimas mortales por COVID-19 precisamente en Colombia. El reporte más reciente indica que los fallecidos son una mujer de 70 años en la ciudad de Cali, que fue hospitalizada el pasado 16 de marzo por síntomas respiratorios y con una afección cardíaca. La otra víctima es un hombre de 58 años que murió en Cartagena y que trabajaba como taxista precisamente. Este hombre transportó el pasado 4 de marzo a turistas italianos y 2 días después empezó a presentar dificultad respiratoria, tos seca y fiebre.
Entre tanto, este domingo se confirmaron 21 nuevos casos en el país, por lo que la cifra total llegó a 231 contagiados. Nos acompaña Pablo Ramón Gil Torres, médico internista y neumólogo. Ahí está en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana. Hola, buenas tardes, Carlos Eduardo, ¿cómo están? Un saludo a todos. Es un gusto, bienvenido. Pablo, en estos momentos en que la gente está en su casa, hay cuarentena en varios países de la región, en varios países del mundo, la gente comienza de alguna manera a sentirse mal. ¿Puedo yo en algún momento, como padre de familia, puedo yo en algún momento como madre de familia determinar que los síntomas que tengo son de una gripa común y no del COVID-19? Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer énfasis en que el control de esta enfermedad va a lograrse con el esfuerzo de todos y como usted muy bien lo dice, el estar confinados puede generar mucho tipo de estrés y sobre todo en las familias puede generar pues mucho tipo de problemas. Entonces, pues en primer lugar lo que hay que hacer es conservar la calma. Hay que tener presente que estas medidas muy posiblemente se van a prolongar a medida que pues, veamos cómo se va a ver el comportamiento de la enfermedad y a estar muy atento a los síntomas. Realmente si la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad muy similar a una rinofaringitis común, una gripe usual con mocos por la nariz, con tos, con dolor de garganta y con fiebre. Si la persona tiene estos síntomas y cree que los síntomas son muy leves y sobre todo no presenta unos síntomas de alarma, pues se puede quedar en su casa sin necesidad de ir a los servicios de urgencias, pero pues si llega a presentar unos síntomas de alarma que consisten básicamente en la presencia de fiebre sostenida por encima de 38 grados o de falta de aire o asfixia o tos con flema con sangre, pues en ese caso sí es necesario consultar a los servicios de urgencias. Pablo, lo más grave sería la dificultad respiratoria, ¿verdad? Sin lugar a dudas, lo más grave es la dificultad respiratoria porque esto junto con los otros síntomas podría hablar de un compromiso del pulmón y no solamente de la vía respiratoria superior que pues es lo más usual en la enfermedad por COVID-19. ¿Yo puedo automedicarme en casa si tengo fiebre, si tengo malestar general o no es recomendable? Realmente si los síntomas son leves, el manejo es como el de una gripa común, es decir, abundantes líquidos, comer bien, dormir bien, descansar y a lo sumo para el manejo de la fiebre o tomar acetaminofén o paracetamol si los síntomas son leves. Realmente no se aconseja tomar un medicamento distinto a este y lo que se aconseja es básicamente tener presente los síntomas de alarma para consultar al servicio de urgencias. Hay una cosa muy importante que mencionar y es que si bien uno puede tener los síntomas de alarma, no siempre que los tenga puede ser secundario a COVID-19. Y es que recordemos que las causas de neumonía, que es la consecuencia más severa del COVID-19, pues también puede ser ocasionado por otros gérmenes. Entonces, pues la invitación es a que nos quedemos en casa y que estemos atentos de esos síntomas y si están presentes los síntomas, pues consultemos inmediatamente el servicio de urgencias. Pablo, estás en Colombia, 196 casos ayer. Hoy ascendieron a 231. ¿Cómo ves el comportamiento del virus en tu país? ¿Se está haciendo lo necesario? ¿Se está manejando bien la pandemia? Sin lugar a dudas, las medidas que han sido adoptadas en este momento por nuestro gobierno, inicialmente por la alcaldesa de Bogotá y posteriormente por el gobierno nacional, son las mejores medidas que tenemos hasta el momento para hacer un adecuado control de la enfermedad. Lo que vamos a observar de aquí en adelante es que todos los días vamos a tener un aumento progresivo de los casos, debido a que el confinamiento se llevó a cabo el pasado 18 de marzo aquí en Bogotá. No podemos esperar una disminución en el número de ascenso de ese valor, sino hasta aproximadamente entre 2 y 3 semanas después del confinamiento, debido a que pues, distintos estudios han demostrado que la persona se puede volver infectante hasta de 2 a 3 semanas después de haber iniciado los síntomas. Entonces, yo sí pienso que lo que se está haciendo es lo adecuado. Invito a la comunidad a que no se sientan defraudados. Si ese número cada día va a ir aumentando, es lo esperable. Y de nuevo, hay que mantenernos en casa y hay que estar preparados porque es probable que estas mismas medidas que estamos llevando a cabo en este momento haya que prolongarlas dependiendo de cómo se comporte la enfermedad aquí en Colombia. Pablo Ramón Gil Torres, médico internista, además neumólogo, nos acompañó desde Colombia. Pablo, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. Un abrazo, hasta la próxima. Vamos hacia la primera pausa para comerciales. Al regreso, ¿qué hacer para proteger la salud mental durante el aislamiento social? Les traemos un manual. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana.
Ante la crisis generada por el COVID-19 y el aislamiento social al que la mayoría debemos estar sometidos, surgen algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿cómo afrontar la idea de estar encerrados? ¿Qué hacer para proteger nuestra salud mental durante el aislamiento social? ¿Y cómo enfrentar todas estas emociones o sentimientos? Para ahondar en este tema voy a conversar hoy con la psicóloga Elena San Martín Suárez, educadora social, psicopedagoga española. Ella elaboró un manual con 7 consejos para sobrellevar el confinamiento. Bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde. Es un gusto. El encierro por varios días puede generar malestar psicológico, algún desequilibrio, inquietud. Comencemos por esto, Elena. ¿Qué consecuencias puede traer el aislamiento social? Bueno, pues mira, Carlos, el aislamiento social es una situación que realmente se ha estudiado en distintos estudios y puede tener bastantes consecuencias a nivel psicológico, tanto para los adultos como para los menores. Es cierto que los niños, en líneas generales, se van a adaptar mejor a esta situación, porque, bueno, pues en general los niños tienen mayor facilidad de adaptarse a situaciones diversas. Los adultos, digamos, como ya tenemos una rutina y una serie de expectativas de cómo es nuestra vida, que está forjada en más años de experiencia, ¿no?, pues nos puede suponer mayor dificultad. De todos modos, puede tener consecuencias en todos los casos, tanto para adultos como para los niños. Pero hay algunos factores de protección que nos van a ayudar para que estas sean las mínimas posibles y que incluso si el confinamiento no dura mucho, pues podamos recordar esto como una anécdota más del pasado de nuestra vida. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental durante la cuarentena? Es una pregunta, por supuesto, de nuestros televidentes. Bueno, pues mira, hay algunos consejos que los profesionales estamos trabajando para compartir, como por ejemplo, uno de los más importantes es evitar la sobreinformación. Debemos intentar estar informados, pero tampoco en exceso. Estar al día de las noticias, pero elegir un momento al día para ponernos a actualizar la información en este sentido, pero el resto del tiempo intentar mantener nuestra mente ocupada. Debemos intentar mantenernos activos, realizando actividades tanto a nivel manual, actividad física también muy importante para poder liberar el estrés que esta situación nos va a generar. Es muy importante también que intentemos tener un afrontamiento positivo de la situación. Si afrontamos la temporada que vamos a tener que estar en casa desde el miedo al contagio, desde el miedo a la enfermedad, pues esto va a tener consecuencias psicológicamente peores que si nos enfocamos en que estamos haciendo algo por los demás, en que permaneciendo en casa estamos aportando un bien para la sociedad. Es muy importante que mantengamos una rutina diaria. En este sentido nos va a ayudar hacernos un horario previamente, intentar que en nuestro día haya espacio para todo. Si tenemos que trabajar desde casa, que podamos hacerlo. Si no podemos trabajar, por lo que en este momento no tenemos trabajo, porque no podemos desarrollarlo desde casa, pero debemos permanecer en casa, pues intentar dedicar un tiempo a hacer algo productivo. No lo sé, siempre ha habido personas pues, que han tenido aficiones, que siempre hemos querido desarrollar. Dejar un tiempo también para esa actividad física, para informarse, para hacer actividades placenteras. Y es importante no dejarse llevar un poco de las nuevas tecnologías que muchas veces nos arrastran y vemos pasar las horas con el móvil o el celular en la mano. Y esto tenemos que intentar minimizarlo lo máximo posible, precisamente para cuidar nuestro bienestar, que en este momento va a ser importantísimo. Ahora, ¿qué hacer para manejar la ansiedad? Bueno, una de las cosas inevitables que tenemos que tener muy en cuenta es que esta situación no va a ser fácil. Saberlo nos va a ayudar a sobrellevarlo mejor. Vamos a vivir un poco las emociones que aparecen en el proceso de todo duelo, que sabemos que comienza con una fase inicial de negación, en la cual vamos a estar, pues, digamos, minimizando el riesgo, esa fase que se caracteriza más por la broma, por el chiste, no, eso aquí no va a ocurrir, bueno. Esa fase la pasaremos y probablemente comiencen a aparecer emociones más de miedo, de rabia, enfado, resistencia a la situación. Y una de las cosas que más nos van a ayudar es saber que estas emociones son normales. Aceptarlas como algo que no es agradable, pero que es normal en esta situación.
también va a aparecer tristeza y la fase final del duelo es la fase de aceptación, cuando, digamos, ya hemos recorrido este camino. Pero este proceso de duelo no es común para todas las personas el mismo. Habrá personas que se caractericen por tener más emoción de rabia, otras tendrán más tristeza, otras lo aceptarán sin mayor dificultad. Pero va a ser muy común que no hagamos un proceso lineal desde la negación, pasando por todas las fases, sino que vamos a tener muchas de estas emociones juntas y revueltas, a lo mejor incluso en un mismo día. Nos puede aparecer una aceptación, luego a lo mejor más tristeza, más rabia, y esto es normal. Uno de los elementos que más nos va a ayudar a calmar nuestra ansiedad es saber que todo esto es normal. El ejercicio físico es fundamental. Es verdad que en un espacio reducido se puede dificultar, pero hoy en día hay muchos vídeos, muchos que nos pueden ayudar a bailar, a hacer yoga, a correr en el sitio, a hacer sentadillas, lo que son los burpees, todo el mundo quemando esa hormona cortisol que nos va a generar, esa hormona, el cortisol, que nos genera el estrés y que a través del ejercicio físico la vamos a liberar. Elena, ¿la tecnología, por ejemplo, la recomienda? ¿Se podría ser una herramienta útil? Sin duda, la tecnología va a ser una herramienta muy útil y nos va a ayudar a buscar recursos, los que tenemos niños, recursos para hacer con nuestros hijos, nos va a ayudar a hacer bailes, a buscar ejercicio físico, pero también es arriesgado en el sentido de que hoy en día la adicción a las nuevas tecnologías también puede hacernos bastante daño. Corremos el riesgo de pasar demasiado tiempo conectados a la tecnología y esto no va a ser positivo para nuestro estado mental, porque para nuestro estado mental lo que es mejor, lo que nos genera mayores endorfinas y mayor sensación de bienestar son las actividades que podemos hacer tanto físicamente como manualmente, las actividades que podemos hacer con nuestro cuerpo, no lo que vamos a observar en una pantalla. Otra pregunta de nuestros televidentes: ¿qué hacer ante un episodio de pánico y cómo manejar el miedo? Vale. Bueno, Carlos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el miedo va a ser normal que aparezca en estos días. Todos tenemos una sensación de incertidumbre. Tenemos que intentar prevenir que esa incertidumbre aumente, se vaya convirtiendo en miedo y se vaya convirtiendo en un momento determinado en un ataque de pánico, ¿vale? El ataque de pánico o el miedo, cuando ya se nos desborda, uno de los elementos principales que tenemos, de las herramientas más rápidas, porque hablan directamente al lenguaje que entiende nuestro sistema nervioso, es la respiración diafragmática o abdominal. Tenemos que poner toda nuestra atención en nuestra respiración, en lo posible, para centrarnos en expirar el aire lentamente, ¿sí? Yo sé que en los momentos en los que uno se encuentra muy nervioso es difícil hacerlo y por ello debemos aprovechar estos días para ponernos al día con técnicas de relajación que nos puedan ayudar a que eso no aumente, a que esos nervios no vayan cada vez a más. Y otras actividades que sabemos que ayudan a prevenir ese estado de ansiedad que se pueda salir, digamos, de los cánones normales, que son, como hemos dicho, pues la actividad física, la actividad manual, el estar, pues cada uno encuentra las estrategias que le han servido en momentos difíciles de su vida. Hay gente que le ayuda a meditar, orar, leer, no lo sé, pintar, cada uno ahí. Pero sí, yo invitaría a todos a practicar la respiración abdominal. Esa manera de conectar con la respiración cuando uno expulsa el aire lentamente. Nos va a ayudar cuando el miedo generalmente se caracteriza por una respiración que lo llamamos clavicular. Este tipo de respiración es totalmente incompatible con la respiración que se realiza con el vientre, ¿no? Digamos así. Entonces, en estos momentos de nervios, estar atento cuando estamos teniendo una respiración más alta, una respiración más clavicular, y en ese momento, antes de que se nos vaya a mayor miedo, comenzar a centrarnos en esa respiración abdominal. Ese sería uno de los consejos, pero también invito a recurrir a ayuda profesional siempre que sea necesario, porque los profesionales estamos ahí para ayudar y cada caso es un mundo, ¿verdad? Bien, quiero agradecer a la psicóloga Elena San Martín Suárez, educadora social y psicopedagoga española, autora además del manual Cómo sobrellevar el encierro, por estos minutos para la tarde fin de semana. Elena, gracias, una buena noche para ti. Muchas gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad. Gracias.
Yo le voy a poner ahí. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Chao. Que vaya muy bien. Esperanza la recibió, es una donación que hace Belisario y aquí están todos estos productos que Belisario, que los comerciantes también están en crisis. Y además que nos dice, ¿cierto? Lo puede ayer cuando lo necesito. Listo, sí señor, muchísimas gracias. Chao. No, todo muy bien. Ah, qué bueno. Todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Este grupo de jóvenes que veían en pantalla reclamando medicamentos o comprando leche y otros productos o sacando al parque a las mascotas de los adultos mayores que ahora en tiempos de pandemia deben estar en casa, es lo recomendado, forman parte de una iniciativa en Medellín, Colombia, denominada Un Viejo Favor. La idea es que voluntarios hagan las diligencias a las personas que hoy no pueden salir de sus viviendas a raíz de la propagación del coronavirus. Por eso, en esta parte nos acompaña Santiago Jaramillo González, allí lo veían en pantalla, creador del movimiento voluntario Un Viejo Favor. Buenas tardes, bienvenido a NTN 24, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y buenas tardes a todas las personas que nos ven en estos momentos. Santiago, gracias por atendernos. ¿Cómo nació Un Viejo Favor? ¿Con quién lo hablaste por primera vez? Hablé por primera vez con mi esposa y nació como una iniciativa propia por todo lo que estamos viviendo con el COVID-19, por la pandemia mundial. Y me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los adultos mayores que por todo lo que está pasando no pueden salir para cuidar su salud? Y creé dos redes sociales, Instagram y Twitter, @unviejofavor, y fue impresionante como todos los voluntariamente se fueron sumando y sumando y sumando y sumando, y hoy te puedo decir que cada día crece más la voluntad y el amor de las personas por ayudar a los seres humanos que en estos momentos necesitan de nuestra ayuda. ¿Cuántas personas más te copiaron? ¿Cuántos voluntarios se te han puesto a disposición para hacer estas diligencias? En estos momentos tenemos 100 voluntarios que nos están ayudando a realizar los favores voluntarios, y entre esos 100 voluntarios hay 10 voluntarios que son del equipo directivo. Está Manuela, está Ana María, está Catalina, está José, está Felipe, está María Camila, José Luis, y mi esposa también hace parte de ese grupo, y entre todos nosotros vamos organizando, ponemos a disposición el voluntario con la persona adulta mayor que necesita el favor, y todo esto es sin ningún costo, es con voluntad y con amor. Santiago, me causa curiosidad porque veo en los videos que tienen como un manual para hacer ese trabajo social, es decir, llegan a la casa con guantes, tapabocas, además dejan el producto, lo que van a entregar, tienen la distancia con la persona a la que están atendiendo. ¿Eso lo elaboraron también ustedes, tu esposa, tú, tus compañeros? Sí, es un protocolo de salud que elaboramos nosotros a raíz y a través de las normas de salud que nos comparte el gobierno nacional, y aparte y a raíz de ello le compartimos a los voluntarios que tienen un carnet digital y a los cuales le hacemos un filtro por medio de las plataformas del gobierno, como es la policía y la procuraduría, para cerciorarnos que el voluntario no tiene ningún antecedente y darle confianza a nuestros adultos mayores. 100 voluntarios, ¿la mayoría jóvenes, Santiago, jóvenes? Sí, la mayoría están en un rango de edad de entre 20 a 45 años, y ellos nos dicen, en esta zona le podemos hacer favores voluntarios, o en este horario podemos hacer los favores voluntarios. Y esto ha ido sumando y agregando
a muchos voluntarios y muchas personas que no esperan nada a cambio. Lo único que nosotros esperamos es entregar esperanza y unión no solo para Colombia y Medellín, sino para el mundo. En esos momentos nos tenemos que unir como sociedad, ayudarnos el uno al otro. Santiago, ¿con qué caso te has topado que haya marcado esta experiencia, esta etapa de voluntariado que te ha tocado vivir junto a tu esposa y compañeros, por supuesto? En estos momentos, cuando terminemos de hablar tú y yo, Carlos, me voy a ir a llevar unos mercados, unos alimentos a una mamá que tiene a su bebé, y luego paso a un ancianato que no tienen nada de recursos en estos momentos, no tienen nada que comer. Y son personas que nos contactan, y yo toda la mañana hoy estuve recogiendo los mercados y ya los tengo, y terminamos de hablar y los voy a llevar. ¿Por qué me marca? Porque cada favor que pide un adulto mayor tiene la misma razón, y es solidaridad y voluntad la que ellos necesitan en estos momentos. Y nosotros como seres humanos y como voluntarios, lo único que queremos es darles un poco de voluntad y amor que le falta tanto al mundo, y que hoy por hoy lo estamos sufriendo y viendo. Santiago, ya me habían hablado, por supuesto, de la calidad humana del paisa, como se le dice a la gente de tu región en Colombia. Ya me habían hablado de eso, pero te felicito, por supuesto, por lo que estás haciendo. Cierro con esto porque se me acabó el tiempo, Santiago. ¿Tú normalmente a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida profesional? ¿Eres comerciante? ¿Qué haces? Yo soy productor de televisión y comunicador, y soy un community manager de una empresa privada. Bien. Santiago, te felicito nuevamente. Las felicitaciones, por supuesto, al resto de tus compañeros, a esos 100 voluntarios que hoy en día están en Colombia, en Medellín, ayudando a adultos mayores a enfrentar esta pandemia del COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Un abrazo. A la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. 5:58 minutos de la tarde en Washington. A esta hora el presidente Donald Trump ofrece una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Lo escuchamos. El país, a las industrias que están severamente afectadas por este virus. Una situación que de una u otra forma no está en su control, y tenemos que trabajar en ello lo más rápido posible, de forma tal que las familias del país puedan salir adelante. Esto le va a ayudar a nuestra economía, y también vamos a ver la recuperación de nuestra economía. Yo creo que va a propulsarse tanto como pueda hacia el cielo. Obviamente hay demandas que tenemos que cumplir justo ahora, pero bueno, vamos a ver esto cómo se va a desarrollar, pero va a ser tremendo cuando nosotros ganemos esta guerra que estamos luchando. Cuando ganemos esta guerra, vamos a ver que nos vamos a recuperar, y ojalá tengamos la menor cantidad de fallecimientos que sea posible. Ese es nuestro propósito. Hoy anunció acciones en conjunto con Nueva York, California y Washington para garantizar que la Guardia Nacional pueda efectivamente responder a esta crisis. La Guardia Nacional es un equipo grandioso, están en alerta, y les permitimos ahora a ellos estar activos. Estos son los estados, recuerden, que han sido los más afectados, y podemos decir que allí es donde los números están siendo más críticos, que a través de FEMA, de la Agencia Federal, estaremos movilizando el 7% del costo de la movilización de las unidades de la Guardia Nacional para que adelanten su misión en estos territorios para detener el virus. Y obviamente coordinarán con los gobiernos locales para avanzar en su tarea. Esta coordinación será conjunta y será obviamente con base en sus instrucciones en que podrán adelantar sus trabajos. Hablado y hablaré en las próximas horas con el resto de los gobernadores del país, así como lo hemos hecho ya recientemente, y es un trabajo que es conjunto porque también anunciaremos adicionalmente a toda la gente que está en nivel estatal unas medidas adicionales, pero sobre todo nos concentraremos en el esfuerzo de los que más están afectados ahora.
Obviamente nuestro objetivo es tratar de elevar la posibilidad de generar más recursos para el nivel estatal que se necesitan tanto ahora. El gobierno federal ha desplegado ya cientos de miles de provisiones de nuestras reservas con el objetivo de responder a necesidades para poder asistir a las áreas que ya están aprobadas, por ejemplo, como lo hemos hecho con el estado de Nueva York, bajo en su declaración de desastre, siendo esta una zona de desastre. El gobernador Cuomo de Nueva York ha hablado conmigo y tenemos algunos puntos de entendimiento y sobre todo tenemos que elevar rápidamente su propia capacidad. Hemos aprobado, de hecho, ya desde el viernes hemos trabajado constante y fuertemente para proveerlos de todos los elementos que ellos necesitan, sobre todo para asegurar que todos los elementos que necesitan siga avanzando. Ahora, esta declaración de desastre mayor también ha sido aprobada para el estado de Washington, el oeste del país. Nos estamos moviendo rápido y también hemos visto una declaración de desastre de California, del estado de California. Otra declaración que también ha sido aprobada es solicitud del gobernador Newsom. Y estamos también trabajando para que muy probablemente sean activadas ya todas estas declaratorias de desastre, como ya se ha basado en todo el trabajo que se está haciendo en los estados. También estamos trabajando para proveerles elementos sanitarios adicionales, ventiladores, respiradores, también equipos protectivos y obviamente también estamos movilizando cantidades grandes de otros equipos médicos de protección. El objetivo es que lleguen a los centros médicos para proveer, por ejemplo, 1,000 camas adicionales en Nueva York, estaciones médicas adicionales, 2,000 camas que eran movilizadas a California y también otras estaciones adicionales, puntos de atención médicos serán movilizados al estado de Washington. Estas provisiones llegarán allí en las próximas 48 horas, tanto a Nueva York como a California como a Washington. Y también hemos movilizado el buque de la Marina Mercy. Esto es apoyar las tareas que se hagan en la costa del Pacífico. Tienen capacidad y obviamente es algo social. Voy a decirles consecuentemente que si ustedes miran la labor que estamos haciendo y ahora que tenemos este gran estos números tan altos, estamos actuando. Hemos recibido distintas declaraciones de zonas mayores de desastre, así como se ha hecho en el estado de Nueva York. Es la que primero hemos activado y nuestro objetivo es proveer los recursos adicionales sin costo alguno para el gobierno de Nueva York. Ellos están trabajando ahora muy fuerte, pero se permitirá allí al gobernador tener el respaldo de la Guardia Nacional, en particular. Así que nosotros también incluso elevaremos o quitaremos el costo adicional de 25% o las tasas a nivel federal para facilitar la gestión de estos recursos que necesitan en el estado de Nueva York. Un trabajo que además se estará coordinando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con la posibilidad de que ellos generen centros de atención alternativos. Habrá allí, por ejemplo, 4 estaciones adicionales que permitirán tener 1,000 camas adicionales. Allí se concentrarán, por ejemplo, las labores de atención crítica de aquellos que más la necesiten. Adicionalmente, también nosotros estamos trabajando ya para poder entregar, en este caso particular, al estado de Nueva York los recursos críticos adicionales, sobre todo, por ejemplo, las máscaras N95 y también miles de respiradores y ventiladores que se necesitan aquí y ahora. Y también estamos proveyendo máscaras adicionales para cirugía. Hemos llegado a 840.060 máscaras. También batas para cirugía, miles de ellas, a Nueva York en particular, cobertores totales, unidades de guantes, también hemos entregado miles de estas unidades allí. También hemos fortalecido el respaldo material. Estos números que estamos entregando ahora significa que también adherimos a los esfuerzos de otras compañías que están tratando de hacer lo posible para responder a la necesidad de equipo médico. Ahora, para el estado de Washington, hemos entregado 369.000 más respiradores para el sistema médico.
También miles de máscaras quirúrgicas. Dejaron enviarse desde hace 3 días máscaras faciales. También hemos entregado allí 170.000 batas para cirugía, 240.000 pares de guantes, y tenemos todavía muchas cosas en la lista para enviar allí. Algunas otras incluso también están en fabricación ahora mismo y se está moviendo todo. Eso es lo que estamos haciendo para Washington. Hay 4 estaciones médicas adicionales, 200 camas adicionales para atención crítica, eso para el estado de Washington, y también estas estaciones adicionales permitirán incrementar en centenares la capacidad de camas para atender a los más críticos. Todos también se coordinarán con la Guardia Nacional. Ahora, en el estado de California, hacemos una revisión. Se estarán aprobando allí recursos adicionales para tener la Guardia Nacional, al igual que lo hemos hecho en Nueva York. Tampoco tendrá un costo para el gobernador de California, así como lo hemos hecho en Nueva York para apoyar al gobernador Newsom en este esfuerzo. Así que nosotros vamos a permitirles a ellos tener el control de estos recursos. El gobierno federal los movilizará, pero será finalmente los estados los que lo coordinan. Habrá por lo menos unas 2.000 camas adicionales en el estado de California, y también hemos movilizado recursos adicionales de cientos de miles de diferentes ítems que llegarán a ese lugar del país. Los números son sustanciales, pero sobre todo nuestro objetivo es que finalmente todo lo que los estados necesiten lo deben obtener. Algunos estados están un poco mejor que otras y probablemente necesiten un poco más de ayuda en el futuro, pero finalmente estos son los estados en los que nos concentramos ahora: Nueva York, Washington y California, que tienen el impacto más duro ahora. Ahora también el sector privado ha sido grandioso y ha respondido. Una compañía como Honeywell ha respaldado inmediatamente la generación y la manufactura de equipos adicionales de protección. Algunos de estados de Rhode Island han empezado a generar miles de unidades de máscaras que son tan necesarias ahora, y obviamente cuentan con el respaldo de la estrategia liderada por el gobierno federal. Y todo esto lo estamos movilizando hacia las áreas que más la necesitan ahora. Esto obviamente, los estados obviamente van a tener este respaldo adicional. Finalmente, las peticiones de los gobiernos en las que las que vayan a ser tenidas en cuenta, y primariamente nuestro objetivo es responder a aquellos que están en la línea, respondiendo a las líneas de emergencia. También estamos buscando hasta duplicar la producción de material quirúrgico protectivo, y también estamos anunciando ahora consecuentemente que hay una nueva alianza público-privada cuyo objetivo es permitir movilizar los recursos y generarlos en la medida en que se vayan necesitando para contener el virus chino. También desde otros sectores, desde el gobierno, desde la academia, en todas las alianzas que podamos establecer ahora, estamos contribuyendo en distintas áreas, pero primariamente también estamos buscando generar oportunidades adicionales de investigación, y esto lo haremos en coordinación con la academia. Estamos trabajando en este frente también para hacer frente a la emergencia. Otras entidades como IBM, Microsoft, MIT en la academia, también entidades del sector de la energía y sus laboratorios, la Fundación Nacional de Ciencia, todos en conjunto están contribuyendo a este esfuerzo nacional. Esta tarde también quiero actualizar los de los pasos que estamos tomando para proteger que todos estemos seguros en el país, sobre todo todos aquellos que son leales a nuestra nación. La lealtad que obviamente también debe ser por responsabilidad del gobierno particular, puede llegar a la comunidad etcétera. Hay sectores del país que necesitan respaldo adicional. Nosotros protegemos mucho a nuestros
Algunos de ellos ya empiezan a no sentirse bien por cuenta de esta crisis. Algunos de ellos están sobrellevando sus heridas de guerra ya por muchos años y ahora, a raíz de estas circunstancias, pueden ponerse peor. Así que también estamos tomando estas provisiones para proteger a nuestros veteranos de guerra. También he hablado con algunas organizaciones de servicio a nuestros veteranos de guerra y ellos me han descrito cómo necesitan acciones sin antecedente para protegerles a ellos. Hemos decidido consecuentemente que estableceremos 19 centros de atención específicos a través del país para nuestra comunidad de veteranos de guerra. Por muchos años ellos nos han servido al país y ahora es tiempo de servirles a ellos. Nos hemos movilizado ya muy rápido para poder responder a esta expectativa. De hecho, recuerden ustedes que ya hay muchos centros donde atienden a estos veteranos de guerra que suelen estar colmados de gente, pero tenemos justo a la luz de esas circunstancias que tomar acciones adicionales. Es justo por estas circunstancias y tener sobre todo la responsabilidad frente a ellos para responder también a las necesidades que tengan ahora. No queremos que les pase nada. Allí tendrán garantizado el servicio y la protección que necesitan. De hecho, escuché recientemente a algunos de los encargados del Departamento de Asuntos de Veteranos hablando sobre cómo los veteranos consideran que están recibiendo ahora mejor atención que nunca, incluso comparado con otras circunstancias del pasado. Incluso los niveles más altos o los mejores de la historia se han visto. Eso es lo que he escuchado de parte de ellos. Estamos proveyendo esta atención a nuestros veteranos y cada vez se reduce el tiempo que necesitan para ser atendidos. Estaban problemas, no tenían condiciones críticas que podían ser terminales y se demoraba mucho en recibir esa atención. Pero ahora tenemos los mejores números que han incrementado para bien de la comunidad de los veteranos. Ahora también prestaremos atención a los centros que proveen vivienda para la comunidad de veteranos de guerra. Y allí estaremos presentando algunas medidas adicionales para evitar que la crisis por virus llegue a estos puntos en particular. Aun cuando algunos procedimientos para ellos están cancelados por cuenta de la crisis actual de COVID, nosotros tenemos que tomar medidas adicionales para proveer los kits que finalmente, o las decisiones que les protejan las condiciones esenciales de vida. Eso es un tema muy importante por resolver. Y bajo mi administración, nosotros expandiremos servicios de teleestudio a distancia. Para millones de estadounidenses también podemos llegar a buscar a expandir estas capacidades para que reciban atención desde su casa antes de que salgan y se conviertan en un riesgo no solo para ellos mismos, sino también para los demás. Buscando la posibilidad de expandir estas capacidades para estar al frente de la misma. Continuamos acelerando asimismo en el trabajo de desarrollo de vacunas, de investigación de un número de terapias antivirales que tienen potencial en reducir la severidad y duración de los síntomas relacionados al COVID. Y ahora a mí me hace sentir muy importante este punto en particular. Porque días atrás, de hecho, habíamos hablado de algunos medicamentos que estarían disponibles y que pudieran llegar a trabajar y que ciertamente pueden llegar a ser efectivos de alguna u otra forma. Y hay ciertas combinaciones que incluso se están abusando ya y que tenemos que revisar. En todo caso, nuestro objetivo es garantizar la salud de todos. Voy a terminar brevemente y voy a permitirle a las personas que están aquí que entreguen unas palabras adicionales, pero en general mi mensaje es que estamos haciendo un trabajo grandioso
Y ahora quiero decirles también que yo sé que este es un tiempo muy difícil de prueba para todos los estadounidenses y estamos sobrellevando una prueba a nivel nacional, pero vamos a probar que todos podremos salir. Y quiero decirle al pueblo de los Estados Unidos que todos los días estamos haciendo todo lo necesario para confrontar y para vencer ese enemigo horroroso e invisible con el que estamos en guerra. Estamos luchando contra un enemigo invisible. Para aquellos que se sienten solos y aislados, quiero que sepan que todos estamos juntos como un solo pueblo, eternamente unidos por nuestro espíritu nacional, que es único, por el amor a nuestro país, por el espíritu de amor, a patriotismo. Ninguno estadounidense está solo ahora mismo, en tanto que estamos todos juntos, y este es el carácter de la nación en el que estamos ahora. Es momento de recordar algunos temas en los que tal vez hace 3 semanas no pensábamos ahora, pero estamos unidos. Ninguna fuerza es igual a la fortaleza y a la unidad del país y de los estadounidenses. Para aquellos que tienen temor ahora, tengan esto seguro. Soy su presidente y tengan la seguridad de que estoy haciendo todo lo necesario y que no voy a detenerme hasta que tengamos una gran victoria. Esta va a ser una victoria. Y va a ser una victoria que, en mi opinión, va a suceder mucho más pronto de lo que originalmente estamos esperando. El virus nos está atacando, y 144 países del mundo ataca ahora. Nunca hemos tenido algo así. Y es algo que es vicioso. Algunas personas están recuperándose bien, algunas otras no. Lo sabemos muy bien, pero todos vamos a ser completamente victoriosos. Vamos a recuperar nuestra economía y vamos a recuperar el pie en el que estaba y en mi opinión mucho más allá, porque finalmente este es el carácter de lo que vamos a hacer, la demanda finalmente de lo que nosotros hacemos y vamos a hacer que suceda. Esto es sumamente orgulloso de nuestro país. Estoy orgulloso de ser su presidente. Nuestro pueblo es muy especial, así que muchas gracias. Y lo pido ahora a Mike y a quienes están aquí que entreguen declaraciones. Gracias, señor presidente. Solo un poco sobre lo que estamos haciendo en Washington, California y Nueva York. Entendemos que las situaciones en Washington, California y Nueva York es difícil y nuestro objetivo es responder a los altos números y en orden nuestro objetivo de asistir, por ejemplo, al estado de Nueva York. Hemos aprobado una declaración de desastre mayor. Washington State también recibió esta declaración y también la hemos considerado para California. Esto permitirá movilizar los recursos necesarios como respiradores, máscaras, cobertores, guantes, por miles. Algunos de ellos ya empezaron a entregarse a Washington, Nueva York y California. Y anticipamos elementos adicionales que serán entregados en las próximas, al menos 24 horas. Bajo las declaraciones sin antecedentes de desastre nacional del presidente Trump, hemos permitido a los líderes locales y estatales responder y generar los elementos adicionales de emergencia. Esto bajo la dirección local para responder a esta emergencia. Todos los 50 estados, también el Distrito de Columbia, estamos trabajando bajo la dirección de FEMA, de la Agencia Federal. Nuestro objetivo es salir de esta crisis del COVID-19. Los recursos de FEMA, de la Agencia Federal, están ya movilizándose a través del país y el objetivo es apoyar a todos los oficiales alrededor del país. 6:19 minutos de la tarde en Washington, el presidente Donald Trump, acompañado de varias autoridades de los Estados Unidos, entregando un balance de lo que ha sido la respuesta de su administración ante la propagación del coronavirus en los Estados Unidos. Ha dicho el presidente Trump que mantiene comunicación y trabajo coordinado con gobernadores y alcaldes para enfrentar la pandemia. Aseguró además que están afinando desde su gobierno nuevas medidas para atender la emergencia, sobre todo destinar los recursos necesarios, ha dicho, a los estados más afectados, como ya está pasando con Nueva York, la principal ciudad y estado más afectado en los Estados Unidos por el COVID-19. Estamos trabajando para proveer elementos sanitarios adicionales, ha dicho el presidente Donald Trump. Estamos trabajando para disponer miles de camas adicionales en Nueva York, California, también en el estado de Washington. Ha dicho que ya están suministrando respiradores artificiales adicionales y estamos, dijo el presidente, alistando centros de atención
para recibir a los afectados por el virus. En su final de esta intervención, el presidente Donald Trump dice: estamos en tiempos muy difíciles, de prueba para los Estados Unidos. Estamos luchando contra un enemigo invisible, y nuevamente aprovechó este punto el presidente Donald Trump para llamar enemigo horroroso al nuevo coronavirus. Así vamos a despedir la tarde fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Tengan todos una feliz tarde.